Primero salió el Huawei Watch Fit, después sacaron el Huawei Watch Fit New, que era como una broma, era un lavado de cara, te lo volvían a poner a la venta y lo único que ponían era nuevos colores, y la actividad de salto a la comba. Pero ahora tenemos el Huawei Watch Fit 2, esto sí que es una auténtica evolución, es que prácticamente es el Huawei Watch GT 2 pero con forma cuadrada. Ya nos vamos a relojes de los buenos y además de los que te miden muy bien la actividad física. No te vayas porque te cuento todas las novedades del Huawei Watch Fit 2. Hola, ¿qué tal? Soy Víctor Endrino. Si eres suscriptor, gracias por volver. Y si no, ¿a qué esperas? Y dale a la campanilla, que así no te vas a perder ninguno de los vídeos. Pues sí, lo primero que voy a hacer es contarte cuáles son las novedades del Huawei Watch Fit 2 con respecto al Huawei Watch Fit. Porque aquello era como una especie de híbrido entre reloj, pulsera, de actividad. Ahora no, porque atención, ha habido cambios. Para empezar, la pantalla es más grande. Es de 1,74 pulgadas. Es algo mejor, es como algo más visible, es un panel AMOLED muy bueno que tiene la hora siempre en pantalla si tú lo deseas, con buena resolución y con el bisel más estrecho, ¿vale? Tiene más proporción de pantalla. Otra de las grandes novedades es que incorpora por primera vez altavoz y micro para poder mantener llamadas y utilizar el reloj, porque ya es un reloj, no es una pulsera, es un reloj como manos libres para tus llamadas, etcétera. Y además no sé si te has fijado, pero fíjate en esta watch face, en esta esfera que tiene estos cuadraditos y estas redonditas que son pequeños módulos, que son accesos directos que te van dando información, no más que accesos directos, son como widgets porque te van dando la frecuencia cardíaca, el sueño, las horas que has dormido, los pasos que llevas, puedes tocar encima y te va a llevar pues a la pantalla principal de la actividad o de la información que sea, ¿no? Yo en mi caso pues lo tengo configurado así, para ir a los mensajes y para ir a la información del tiempo y para ir a la música y para hacer una llamada. Oye, que es maravilloso, esto es fantástico. Y además también, sí, te puedes personalizar la carátula, te puedes poner el fondo de esfera que quieras con la imagen que tú quieras. Pero bueno, eso ya lo teníamos. Lo que no teníamos hasta ahora y que lo hemos ido viendo primero en el Watch 3 y luego en el Watch GT 3 y ahora lo incorpora aquí, es la posibilidad de responder WhatsApps. Sí, cuando te envían un WhatsApp, tú tienes la opción de responder con una breve lista de emojis o también con una serie de frases predefinidas que tú te puedes escribir previamente en la aplicación Huawei Salud, entonces ahí te dejas las frases, puedes poner muchas, puedes poner las que quieras y entonces más o menos ya te puedes imaginar cuáles son la mayoría de respuestas, ¿no? Pues estoy conduciendo, o ahora te llamo, o no sé qué, no sé cuántos, o jijiji, o jajaja, o un corazoncito. Bueno, pues todo eso lo puedes poner porque te vas a poder escribir las respuestas a tu gusto. Y eso es nuevo. Y otra cosa nueva son los extraordinarios 32 GB de memoria que tiene el Huawei Watch Fit 2 que te permiten almacenar hasta 5000 canciones que tengas de tus discos, de tus descargas, de lo que sea. Tú las tienes en el teléfono y te las puedes pasar a través del gestor de música que tienes en Huawei Salud, te las puedes pasar al reloj y puedes escuchar música a través del altavoz o también a través de unos auriculares. Y otra cosa muy interesante que tiene es la batería. La batería te puede durar aproximadamente una semana, te dicen entre 7 y 10 días, pero depende de la caña que le metas, pues se va a quedar en 7, ¿vale? Ese sería el promedio más o menos. Y luego otra cosa que me gusta mucho es la carga rápida. Tiene una carga rapidísima, que no la he cronometrado, pero yo creo que en una hora e incluso menos tienes el reloj cargado al 100%. Eso está muy bien. Y atención a la novedad de una cosa que me gusta mucho, mucho, mucho y que voy a utilizar mucho en el Huawei Watch Fit 2, que son los calentamientos y los estiramientos. Los calentamientos son antes de iniciar una sesión de carrera, de correr al aire libre, por ejemplo. Entonces tú, antes de iniciarla, tienes un botoncito que es calentamiento. Entonces hay una guía por voz con un monigote animado que te va diciendo qué tipo de calentamiento tienes que hacer para que no te rompas cuando estés corriendo o no te sobrecargues o lo que sea. Es muy importante calentar un poco porque si empiezas en frío entonces es cuando hay más riesgo de lesiones y además si va guiándote el monigote este, que le llamamos Arturito, pues
Entonces, perfecto, todavía mejor. Y luego, cuando terminas la carrera, aparte de aquello de la frecuencia cardíaca de recuperación, que tienes también la opción de hacerlo, que está muy bien, porque puedes ver la capacidad que tiene tu corazón de recuperar las pulsaciones normales. Después de hacer eso, también tienes la opción de hacer estiramientos, y también te va a venir el señor, el Arturito, y con sus animaciones te va a decir cómo tienes que estirar, porque la gente solo estira los tobillos, solo estira así un poquito, hacer un par de eso, 30 segundos. No, aquí son los estiramientos bien hechos. Está muy bien el invento este del monigote animado, que ya lo teníamos en el Huawei Watch Fit anterior, que lo encontrábamos aquí, que te ibas a ejercicio y entonces encontrabas una cosa que aquí no está, que eran las rutinas de entrenamiento. Las rutinas de entrenamiento tenían aquello de la recarga de energía, ejercicio incluso en el trabajo, quema rápida de grasa, fortalecimiento de grupos musculares, etcétera. Y entonces te iba diciendo qué ejercicios tenías que ir haciendo. Si quieres, aquí puedes recuperar el vídeo del Huawei Watch Fit y del Huawei Watch Fit Neo, uno de los dos te va a salir, o si no en la descripción, y podrás ver algo que estoy seguro que en una próxima actualización va a incorporar el Huawei Watch Fit 2, porque eso todavía no está, pero vamos, estoy tan seguro que va a venir que vamos, prácticamente te lo doy por hecho. Entonces ahí también tienes el monigote animado, o sea que está muy bien, sobre todo pues para la gente que empieza, que no tiene claras las tablas de ejercicios, etcétera, pues ahí vas a estar súper bien guiado. Y bueno, aparte de las rutinas de ejercicio, también tienes rutinas de carrera y tienes planes de ejercicio. Las rutinas de carrera, hay algunas que ya las tienes predefinidas, ¿vale? De 3 kilómetros, de 5 kilómetros y tal, y luego tienes una que es personalizable. Entonces ahí puedes crear la rutina de carrera que quieras. ¿Qué son las rutinas de carrera? Bueno, pues son las sesiones de intervalos de toda la vida, donde tú puedes programarte descanso, carrera, descanso, reposo, no sé qué, no sé cuántos, y tú mismo te la vas configurando para hacer la sesión que a ti te plazca, y luego te la vas a encontrar aquí en las rutinas personalizadas para iniciar esa sesión desde ahí y entonces llevar tú mismo o tú misma el entrenamiento que tú creas que tienes que tener o el que te digan. Y luego sí, también te puedes hacer tus planes de carrera para establecer un objetivo, porque si dentro de 2 meses vas a correr una carrera de 10 kilómetros y todavía no aguantas esos 10 kilómetros, tú puedes decirle al reloj o a Salud de Huawei que te establezca un calendario donde puedes tú ir a salir a correr y tal, y bueno, y si no puedes aquel día, pues ya saldrás otro día y tal, y se te va modificando y se te va adaptando a tu disponibilidad. Y en cuanto a deportes y actividades, no ha habido muchos cambios. Tenemos los típicos de correr, los típicos de bici, los típicos de nadar, otro ejercicio donde hay unas medidas básicas y luego puedes personalizar, pues sí, añadiéndole de una lista muy larga de muchos tipos de deporte y también otras actividades como yoga, pilates, crossfit, puedes hacer, yo que sé, ejercicio de core, kendo, barra fija, incluso hay cosas de danza del vientre, ritmos latinos, baile urbano, hay muchas cosas, muchos tipos de actividades, incluso dardos, equitación, laser tag, imagínate, cuando vayas con los colegas a jugar al laser tag también lo puedes medir, juego de la cuerda, columpiarse, pesca, badminton, es que tienes de todo, tienes un montón de deportes, tienes hasta 97, 7 de los cuales tienen unas mediciones más profesionales y vas a poder medir lo que te dé la gana porque aquí lo tienes todo. Y entrando más específicamente en lo que es la carrera, que es, bueno, pues la actividad que hago yo, que sepas también que tiene unas cuantas cosas. A ver, el GPS. El GPS es un GPS muy preciso, es un GPS que no te va a dar problemas, que no se te va a desconectar, quizá las mediciones se te van a... igual se te desvían un poquito cuando corras entre edificios, pero vamos, básicamente vas a tener muy bien descrito el trazado y luego incluso en el resumen de carrera también lo puedes compartir con los amigos con este vídeo que te hace de Huawei. Ya hace unos meses que va pues proporcionándote este tipo de vídeo, aquí también lo tienes de todo el recorrido que has hecho y lo pones en las redes sociales y es maravilloso porque ya es que te sale hasta todo ese movimiento tan chulo que a mí personalmente me gusta y que también lo compartiremos. Y luego hay otra cosa que también es nueva aquí en el Huawei Watch Fit, en el 2, porque en el 1 no está, que es el recorrido de vuelta. Tú cuando estás en una sesión de correr, de senderismo, de caminar al aire libre, puedes, deslizando de izquierda a derecha, encontrar lo que es el recorrido de vuelta. Entonces cuando tú le das a recorrido de vuelta, lo que hace es, pues como que te ha ido ya grabando toda la ruta que has hecho, lo que va a hacer es
permitirte deshacer esa ruta precisamente por donde has venido. Te va a ir muy bien, sobre todo cuando estás haciendo senderismo, que estás yendo por caminos que no conoces, pues le das a recorrido de vuelta y vas a volver al punto inicial. Y otra cosa que me ha sorprendido muy gratamente, que no debería sorprenderme porque en realidad tiene su lógica, pero es que lo he comparado con el Huawei Watch GT Runner. Lo he comparado con el GT Runner y entonces las pulsaciones, una al lado de la otra, pues claro, es que me iban exactamente igual. La una y la otra, una o dos pulsaciones arriba o abajo, es que me iban exactamente igual. Y digo, claro, ¿por qué debe ser? Bueno, pues porque tienen exactamente el mismo sensor de frecuencia cardíaca, que es el TrueSync 5. Claro, como este también lo tiene, las mediciones van a ser las mismas. Y efectivamente, ni uno está defectuoso ni el otro tampoco. Los dos funcionan perfectamente bien y por eso ahí te lo muestro. También te mide el pulso a las 24 horas del día, no solo en actividades deportivas, y tiene alertas por si te pasas de determinadas pulsaciones. También tiene la medición del oxígeno en sangre las 24 horas del día, que también es, pues yo creo que bastante preciso, pero nunca lo tomemos como una herramienta de diagnóstico. Esto no es un pulsómetro, no es un tensiómetro, no es un aparato médico, por lo tanto es para tener simplemente una referencia, pero te va a estar midiendo el oxígeno las 24 horas del día. Entonces tú, cuando entras en la pantallita, en el widget del oxígeno, vas a ir viendo el historial de lo que has hecho. Y el estrés igual, también te mide el estrés. Lo que no te mide, y ahora vamos a entrar, si queréis, en el apartado de cosas que le faltan, cosas que no tiene el Huawei Watch Fit 2, para que la gente no me vaya preguntando, oye, ¿tiene altímetro y barómetro? Vale, pues te lo digo, no tiene altímetro ni barómetro. En este caso el Huawei Watch Fit 2 no lo tiene, y por lo tanto, y el otro día, claro, me fui a hacer una actividad de senderismo en montaña, y aquí estuve buscando senderismo en montaña tal y como sí lo tengo en el Huawei Watch GT Runner, y claro, aquí, al no tener ni altímetro ni barómetro, que la diferencia entre senderismo y senderismo en montaña es la altitud y la medición esta de la presión y tal, bueno, pues aquí no está la actividad de senderismo en montaña porque no tiene ni altímetro ni barómetro. Otra cosa que tampoco tiene es el termómetro. Otra cosa que tampoco tiene son, y seguimos sin tenerlas, en ningún reloj Huawei las tenemos, que ya iría siendo hora de que vinieran, son las indicaciones de voz en español. No hay ningún señor o ninguna señora que te diga si lo estás haciendo bien o si lo estás haciendo mal en español, ¿no? Es que solo está en inglés, en ningún otro idioma. Y entonces, claro, hay mucha gente que se queja de eso, de que, oye, es que no entiendo lo que me dice. Chico, pues haber estudiado. Tampoco tiene sincronización nativa con Strava, al menos en España, porque yo sé que en otros países sí existe esta conexión automática con Strava. No, al menos en España lo que tenemos es la conexión con Komoot y también tenemos la conexión con Adidas Running. Lo que no tiene y no se le pueden introducir, aunque parece que en la aplicación de salud te dice que sí, que si la quieres enviar al dispositivo y tal, no. Las rutas descargadas, rutas GPX, que yo sepa, aquí no se pueden meter, o si las tiene, pues no las encuentro y no están. Y como era de esperar, tampoco tiene NFC, no tiene los pagos NFC. Según las especificaciones que nos vienen, pone NFC no, a pesar de que en salud de Huawei hay un apartado que pone Wallet, la cartera, para poder introducir ahí las tarjetas de crédito, pero es que no puedes ni entrar porque te dice que tu región no está soportada. Es que creo que solo funciona en China. En realidad, el chip NFC sí lo tiene, porque tiene otra función, que es la de pasarle fotos a través de NFC. Si tú tienes un teléfono Huawei de nueva generación, tú con una foto en pantalla mostrándola en la galería, tú haces así contra el reloj, no te lo puedo mostrar porque no tengo ningún Huawei, pero sí te lo pasa a través de NFC. Por lo tanto, el chip NFC sí lo tiene. Ahora solo faltaría que se pudiera activar y habilitar para hacer pagos NFC, que nos irían muy bien a todos. Y bueno, se pueden hacer y recibir llamadas a través del reloj conectado por Bluetooth al teléfono, pero no tiene conexión a internet propia, no tiene LTE. ¿De acuerdo? No le puedes poner una eSIM para prescindir del teléfono y poder recibir las llamadas en el reloj. Eso no lo vas a tener. Pero bueno, de momento, oye, ya es un avance poder hacer las llamadas y recibirlas. Y luego se me olvidaba decirte que tiene la protección de 5 atmósferas, por lo cual puedes nadar con el reloj tranquilamente. Incluso tiene la actividad de natación en aguas abiertas con GPS, o sea que te va a poder medir el trazado y la ruta que hayas hecho en el lago, en el mar o allí donde sea. Y también decirte que el análisis del sueño es bastante completo y bastante fiable, y me gusta mucho cómo mide el sueño los relojes Huawei, porque tiene valores
de, evidentemente, el de las fases del sueño, de la continuidad del sueño y de varias fases, de los despertares y microdespertares que has tenido, de la calidad de la respiración también, o sea que te da unas cuantas cosas y además te da muchísimas recomendaciones sobre lo que deberías o lo que estaría bien que hicieras y que descansaras más y que te fueras a dormir antes, bueno, como si fuera tu abuela que te dice, niña, a dormir. Y por último, ¿cuánto cuesta el Huawei Watch Fit 2? Bueno, pues el precio de lanzamiento es de 149 euros, que es un precio, creo yo, que bastante razonable para todo lo que hace este reloj. Es decir, mira, que yo normalmente me quejaba de que Huawei de salida pone unos precios que, ostras, no son asequibles para todo el mundo. Bueno, en este caso, a ver, 150 euros, hay gente que se los podrá gastar y gente que no, pero para lo que te da el reloj, yo creo que está muy bien. Además, en este caso me ha llegado en la versión con correa de cuero, la versión Elegant, que luego está la Active y luego está la Classic, hay 3 variantes y yo creo que, oye, que está muy bien. Ya sabemos que Huawei además siempre pone buenos materiales en los relojes que fabrica, así que yo creo que 149 euros no está mal. Y hasta aquí el Huawei Watch Fit 2. Dime qué te ha parecido en los comentarios, si lo tienes, si no lo tienes, si te lo comprarías, si no te lo comprarías, si te queda alguna duda, ponla también y yo intentaré responderla todo lo que pueda. Hay veces que no me da la vida para tanto, pero bueno, siempre que podamos, ahí estaremos. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!